no se puede separar Beatriz del museo, no se entendería. Era una mujer, bueno, absolutamente avanzada a su tiempo y que, como os digo, una pintora extraordinaria y yo creo, sobre todo, con una personalidad extraordinaria. Ella, desde molt xicoteta, ella dibuixava. Quan ella estava a Àustria, en sa mare, en Viena, doncs ja li enviava dibuixos al meu iaio. Quan li escrivia, li enviava dibuixos. Bueno, és una vocació de sempre. Quan va començar la Guerra Civil Espanyola, ella se'n va anar a Àustria, on vivia la família dels meus iaios, i ja l'any 38, quan va haver l'annexió d'Àustria per part d'Alemanya, ja van fugir, se'n van anar a Holanda, a un camp de refugiats, a esperar que acabés la Guerra Civil. Quan va acabar, van creuar tota Europa com van poder, amb molta dificultat. Els pares de la meva iaia van morir a un camp de concentració, els dos van ser deportats i van morir a un camp de concentració. Era una pintora que además trabajó muchas facetas, desde la abstracción, pero también la figura, y hizo también pues, diseño de joyas, unos diseños de joyas también vinculados con el campo del feminismo. Lo primer era la necessitat eixa que tenia ella d'expressar-se en les arts plàstiques, no? Però també volia que la seva obra tinguera transcendència i es va manejar prou i va viatjar molt i va visitar molts museus i la seva obra està en molts llocs. Era muy difícil en el momento en que ella estaba pintando que una mujer se la reconociera como pintora y ella una de sus primeras obras la firmó con el nombre de su marido, ¿no? Y cuando ganó un premio dijo, quien estoy aquí soy yo, ¿no? Es también muy multidisciplinar, también estaba en la Asociación de Críticos de Arte, también escribía, pero yo creo que eso era también un poco parte de su inquietud, o sea, su inquietud vital era en ese sentido también un poco lo mismo, o sea, era una persona muy agitada y que entraba y salía de todos los sitios, intensamente, pero al mismo tiempo pues con toda tranquilidad, ¿no? O sea, no se asentaba, no se asentaba. Era una mujer absolutamente culta, escribía muy bien y desde luego pues podríamos decir que sería eso que hemos llamado mujer del Renacimiento en este caso. Yo creo que fue una mujer que practicó muchos códigos artísticos, ¿no? Y en ese sentido me parece una persona de una capacidad de renovación inmensa, ¿no? Beatriz hizo su tesis doctoral, la hizo sobre el Museo de la Famés y nos cuenta todo aquello que si no hubiera quedado perdido, como ella vivió prácticamente, no desde el inicio, pero desde muy pronto, la historia del museo, supo bueno, pues cómo habían llegado todas las obras. Beatriz tuvo esa aportación de saber hacer un estudio a fondo de todo lo que representaba, digamos, orgánicamente la institución del museo y luego todos los contenidos artísticos y los diferentes movimientos que estaban representados en la colección del museo. Ma mare va arribar a Vilafamés pels anys 70. Ella es va assabentar de que ahí passava alguna cosa, que n'hi havia moviment d'artistes i això la va cautivar. Ella estava entusiasmada en el projecte del museu, era molt il·lusionant per a ella. També relacionar-se amb gent de tot l'estat espanyol. Consiguió lo que quería, que era dos cosas, ser una pintora muy personal, y luego por otra parte lo que fue también uno de los sueños de su vida, que fue estar en este museo, en el Museo de la Famés. Va ser important per a la seva vida, per a la seva evolució com a persona i com a artista també.